Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Crónicas de Salud, donde nuestro objetivo principal es la prevención en materia de salud, porque sabemos la importancia, lo que esto disminuye en costos y cómo influye realmente en nuestra vida diaria el tema de tener la conciencia de alimentarnos bien, de tener buenos hábitos y de visitar al médico no solo cuando estamos teniendo un padecimiento, sino de manera pues recurrente, acudir a nuestras citas médicas. Y en ese tenor, este programa busca educar a la población y tenemos invitados médicos que nos ayudan a llevar estas importantes informaciones a la población. Hoy contamos con una invitada muy especial. Hoy nos acompaña la doctora Aura Matos, otorrinolaringóloga, y vamos a hablar de algo muy importante. La evaluación auditiva en los niños, que bueno, ya de por sí ir al otorrino es algo que no hacemos de manera recurrente, solo cuando tenemos afecciones, lo cual pues está muy mal, y en niños pues es muchísimo más importante, debido a que ya van a empezar nuevamente el periodo escolar. Se recomienda o los colegios solicitan este tipo de evaluaciones en general para saber la condición de salud de los niños antes de ingresar al periodo de clase, y hoy vamos a estar conversando con la doctora específicamente de las evaluaciones auditivas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar aquí. Quisiera que hablemos de cuáles son y cómo son esas evaluaciones auditivas en niños, porque pues evidentemente al ser pequeñitos, porque les piden estas evaluaciones en general médicas desde que están ingresando al preescolar. ¿Cómo son? ¿Cuáles son este tipo de evaluaciones que hay que hacerle a los niños, sobre todo enfocándonos en la parte escolar? Perfecto. La verdad es que es un poquito más amplio de eso porque venimos evaluando la audición en niños desde el nacimiento. Entonces, es cierto, son pequeñitos, no te pueden dar una respuesta. Entonces, no sabemos qué oyen simplemente porque se cerró una puerta de forma brusca y ellos se despiertan. Porque las ondas sonoras generan una onda vibratoria, la cual la persona percibe aunque no esté escuchando bien. Y en base a eso que acabas de decir, entonces, ¿cuándo debe ser o cuándo es la primera evaluación audiológica en un niño o en un bebé? Muy importante, porque es de manera preventiva. Se realiza al nacimiento, preferiblemente luego de las primeras 8 horas de haber nacido o en las primeras semanas, en esas evaluaciones que se hace la madre en el ginecólogo o en el pediatra. Aprovechar esas visitas al centro médico y realizar la prueba. Luego se realiza, dependiendo el riesgo de alguna enfermedad otológica, a los 6 meses o al año. La forma protocolar es al año y luego a la entrada al colegio, que es de lo que vamos a hablar, usualmente a los 3, 4 años. ¿Qué puede causar que un bebé recién nacido tenga problemas de audición o, en su defecto, después del nacimiento, vaya perdiendo la audición antes de llegar a la etapa escolar? Sí, perfectamente. Desde enfermedades que haya padecido la madre durante el embarazo, enfermedades congénitas que nace el niño con ellas y que no son visibles porque quizás no causa una deformidad, pero sí interna, como algún aspecto en la cóclea, oído interno, y que realmente hay que hacer la prueba para poder ir descartando. Igual como cuando nacen niños prematuros, la prematuridad es niños prematuros, y hacerle pruebas oftalmológicas de visión. ¿Cuáles son esas enfermedades durante el embarazo que pueden causar pérdida de la audición en el bebé? Infecciones de la madre, vaginales, infecciones virales, como es un grupo que se llama TORCH, donde está toxoplasmosis, citomegalovirus y un sinnúmero de enfermedades que pueden pasar desapercibidas o porque son virales, causan pocos síntomas, pero al final, en el proceso de embriogénesis, de formación del bebé, pues causan daño. Vale. En ese tenor, antes de que llegue la etapa escolar, ¿qué puede ser un síntoma de alerta para una mamá que, pues evidentemente su bebé está pequeño y bueno, a pesar de que hayan realizado, no todos tienen acceso a estas pruebas o no las hacen? Sabemos que muchos nacen en hospitales, no tienen los recursos. Dos preguntas en este aspecto. ¿Esta prueba audiológica la cubren las ARS? Y pasamos a la parte donde te preguntaba sobre ¿cuáles son esos síntomas de alerta en un bebé? Claro. ¿Cómo determinas? ¿Cómo te puede preocupar de alguna forma o sea, qué te puede dar una alerta sobre que tu bebé tiene algún problema de audición? Totalmente. Los puntos de alerta sería que el niño no tenga un desarrollo habitual
comparado con otros niños. Es malo comparar, pero realmente eso te da, hay parámetros de qué se debe hacer o no en ciertas edades del recién nacido, que si a los 6 meses tiene que girar y movilizar la cabeza cuando se le llama o se hace un ruido. Como dije anteriormente, eso no te dice que escuche o no, pero sí te da un signo de alarma si no lo hace. Entonces, que el niño al año, que ya comienza a balbucear, no balbucee nada, no tenga ningún tipo de inicio del lenguaje, como decir sí, no, leche, agua, que es lo básico, o que sí lo haya iniciado, pero que lo detenga. Muchas madres van con esa queja de que mi niño tiene 1 año y medio y a los 9 meses, él decía sí, no, mamá, papá, aunque sea lo balbuceaba, pero se ha detenido, ya no dice nada, ni lo que decía, ni nada nuevo. Entonces, eso es un signo de alarma. Siguiendo las respuestas, a nivel público, ya se creó, y pertenezco a ello, que me siento muy orgullosa, al programa de audición de prevención de déficit auditivo a nivel hospitalario, donde yo estoy disponible en el Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de los Minas, pero hay una red de hospitales donde ya se ha implementado. Si bien es cierto, no en todos, pero en una buena porción de maternidades y hospitales infantiles ya se está trabajando el área preventiva de hacerle estas pruebas a los niños recién nacidos y darle seguimiento a todo el que tenga alguna patología. Bueno, eso es una excelente noticia. ¿Sabes que en el caso de la otorrinolaringología, al igual que cualquier otra especialidad, pues este tema como de resolver con remedios caseros? Cuando el niño tiene un dolor de oído, a veces solemos automedicarlo con una gotica de glicerina o colocar algún extracto de alguna plantita, ¿sabes? Ese tipo de cosas que no debemos hacer. ¿Con qué frecuencia, antes de la etapa escolar, si no hay ningún síntoma de alerta, uno debería llevar por lo menos un niño al otorrino? O sea, si no tenemos un signo de alerta, ¿con cuánta frecuencia deberíamos por lo menos llevar un niño al otorrino? Sería una evaluación regular, por lo menos anual. Digamos, al nacimiento, que se debe hacer la prueba, si todo está bien, esa segunda evaluación debería ser al año. Y luego podría hacerse anualmente hasta volver a repetir la prueba, como dije, entre los 3 a 4 años, que es cuando se supone que se entra al ámbito educativo, no solo de cuido. Porque los niños lo pueden llevar desde el año a un cuido, pero no es para un aprendizaje. Porque el problema está en que cuando ya se inicia la etapa de educación, de aprendizaje, si el niño no está escuchando bien, va a tener un déficit, un retraso en ese aprendizaje del lenguaje y de la interacción incluso con su medio. Entonces puede venir la parte de catalogar al niño con algunos trastornos y realmente es que no está escuchando bien. Por ende, no tiene interés en lo que se le está enseñando. Claro. Entonces es eso, diferenciar y poder evaluar si hay o no algún trastorno, pero antes de eso evaluar la parte auditiva. Claro. Pasa algo con la otorrinolaringología que pasa como con otras especialidades, que a menos que tengamos un dolor o se manifieste alguna situación, entonces no vamos. Y esto lo digo por la parte adulta. No es frecuente decir, ay, fui a mi control de otorrino anual. O sea, tú ves que las personas van al cardiólogo. Claro, cada vez más estamos abundando en la medicina preventiva. Este es uno de los objetivos de ese programa. Y entendemos que es un tema de educación de generaciones. Pero en el otorrino suele suceder esto. A menos que haya alguna dolencia o algún malestar, no solemos llevar a los niños al otorrino. ¿Cuáles son esos gestos que hacen los niños que te pudieran hacer? ¿Sabes? Porque hay niños que se tapan los oídos, que les molesta mucho el ruido. ¿Qué tipo de feedback del niño te hace pensar que lo tienes que llevar al otorrino más allá de un dolor? Totalmente. En los oídos específicamente, taparse los oídos y que se lo tape ante ruidos fuertes. Porque hay patologías ya auditivas como también de tener líquido en el oído que pueden dar esa sensación de malestar sin dolor, sin fiebre, sin una enfermedad aguda, que te lo puedes simplemente reflejar tocándose mucho el oído o tapándoselo ante sonidos fuertes. Obviamente salida de algún tipo de secreción que no sea cerumen, que es normal del oído, pero también un exceso de cerumen puede reflejar que puede haber un tapón
y que el niño no esté escuchando bien con algo tan simple como un tapón de cerumen que se puede extraer en consulta. A nivel nasal, ronquidos. Van muchos padres con el pensamiento de que el ronquido es normal. El papá ronca, el niño ronca, eso es hereditario. No es normal, no se debe catalogar como normal. Ronquidos, picazón nasal, prurito oftálmico, puede reflejar que el niño puede padecer de alergias, estornudos frecuentes, babeo. El babeo, todos los niños babean, pero el babeo en exceso puede ser reflejado porque el niño tiene que tener la boca abierta para poder respirar. Dígase, no tiene una buena respiración nasal. Entonces, esos son pequeños signos que aparecen, que a veces se catalogan como normal, pero no lo son. Y si es persistente, eso sería importante. La persistencia justamente de ellos. eso te iba a preguntar. Te iba a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, a veces los niños, yo no sé si es cuando están muy cansados, dependiendo de la posición en la que estén, esa noche roncan. Claro. Pero no es algo que es habitual, o sea, sino que es como eventual. Dependiendo de las circunstancias que hayan estado en el día, pues normalmente ese niño presenta un ronquido. No, eso se puede observar. Si eso sucedió una vez porque pasó eso, pero no se vuelve a repetir, no hay por qué llevarlo de emergencia, ni mucho menos. Si el niño tiene una gripe con abundante mucosidad, obviamente esa mucosidad está obstruyendo la vía respiratoria. Cuando pasa esa eventualidad de esa gripe muy fuerte, si persiste el ronquido, sí habría que llevarlo. Si ya simplemente se elimina, pues no, porque fue por ese evento. Es la persistencia de estos síntomas y verlo como normal cuando realmente están de forma fija en el paciente. Vale, y los niños riníticos, estos niños que tienen cuadros alérgicos permanentes, porque además las alergias son hereditarias, te lo digo porque es mi caso, yo soy una persona que sufre rinitis, mis hijos pues por supuesto heredaron, porque tú sabes que cuando uno va a heredar, entonces hereda la cosa que no debe. Entonces estos niños riníticos son más propensos a tener problemas auditivos, requieren un seguimiento más exhaustivo con un otorrino. Sí, totalmente, porque hay un conducto, la trompa de Eustaquio, que conecta la parte posterior de la nariz con el oído. Entonces, los niños y adultos riníticos van a manejar una mayor cantidad de mucosidad en su nariz e inflamación. Es la rinitis, inflamación nasal. Y esta inflamación y este moco va a poder subir por la trompa de Eustaquio hasta el oído medio. Y esto va entonces a provocar una otitis media serosa, que es el acúmulo de secreción mucosa en el oído, el cual puede permanecer ahí y disminuir la audición del paciente de forma mecánica, porque obviamente no llega bien la onda sonora al oído interno, o puede provocar infecciones a repetición porque se sobreinfecta ese moco. Entonces va a llevar a inflamaciones crónicas del oído y puede repercutir en perforaciones, en que el niño o adulto tenga un déficit auditivo por una enfermedad crónica en el oído. Hay algo que es muy importante de lo que se habla poco. Bueno, yo que consumo mucho contenido de redes sociales, sobre todo médico, ¿cuál es la higiene correcta del oído en niños? Porque ya de por sí la higiene del oído es complicada porque la gente tiende a meterse cosas en el oído, a empujar mucho el hisopo. Y bueno, pues por supuesto en los niños es mucho más delicado. Me gustaría que hables de la higiene del oído en los niños. Sí, claro que sí, muy importante porque es dentro de la parte preventiva. Los padres vivimos sobre la higiene de los niños. En realidad, la higiene debe ser externa. Número 1, evitar que le caiga agua durante el baño. Si es un niño que ya se baña solo, pues concientizarlo, pero también ser precavido. Hay que estar presente en eso, aunque uno lo deje que se bañe, estar precavido en ese momento. No importa si el agua es de botellón, si el agua es de la llave, si es de pozo. La humedad va a provocar en el oído que pueda crecer microorganismos. Entonces, es que no caiga agua. La limpieza como tal del oído debe hacerse en la parte externa, toda la oreja, todos los pliegues de la oreja, hasta la entrada del conducto, más no introducir nada al oído externo, porque el cerumen se produce en la parte más externa y si bien es cierto, no es estético tú ver un pegote de cerumen, pero sí limpiarlo, por ejemplo, con wipes, que es algo desechable, con una toallita, si es un niño, pero toda la parte externa luego de cada baño. Sería la forma correcta, sin introducir nada, ni pinchos, ni hisopos. Si usted ve que a pesar de hacer esa limpieza correcta, hay cierta cantidad acumulada que usted entiende que está tapado el oído, lo correcto es ir al otorrino para que le destape el oído al niño sin el riesgo de poder lacerar el conducto o perforar la membrana timpánica. Porque
si uno se limpia a uno mismo, tiene sensación de hasta dónde estoy llegando, estoy muy lejos, pero tú no sabes a tu niño hasta dónde tú estás llegando, él no te lo va a decir y el conducto es de menor tamaño, longitud que la de un adulto. Ok. En los colegios se suele discriminar mucho a los niños por su nivel de atención. A veces los colegios o las maestras no están lo suficientemente preparadas para ahondar aún más. Y queremos dejar claro que no son todas las maestras. A veces sabemos que atienden un volumen de niños importante, pero se suele catalogar y etiquetar a los niños. Y a veces ni siquiera se llega a saber si tienen una condición y son tratados todos por igual. Y este niño que no presta atención suele ser calificado de flojo, de que no se concentra, de que es desordenado, de que es revoltoso. ¿Cuál es un síntoma de alerta claro para una maestra de que un niño puede estar teniendo un problema auditivo que no ha sido detectado? Número 1, la inquietud. No solo refleja algún problema auditivo, sino también hasta de adenoides. ¿Por qué? Un niño que no duerme bien, que no descansa bien, porque no está respirando bien, no está llegando suficiente oxígeno durante la noche, en vez de estar somnoliento durante el día, está irritado. A diferencia de un adulto. Nosotros vivimos con sueño, ay, tengo sueño, no se me quita el sueño durante el día. Los niños no viven irritados. Entonces, irritabilidad, esa falta de decir, no se cansa, no se sienta. Una alteración en su lenguaje, depende de la edad, pero en una edad inicial donde no tenga un buen lenguaje, o sea, no pronuncia bien las palabras y no tiene un gran vocabulario, no ha aprendido muchas palabras, no se puede comunicar bien, no forma frases, tiene un retraso del lenguaje. Ese retraso puede ser porque venga acumulando líquido en el oído o alguna patología auditiva que no ha sido detectada y simplemente lo han catalogado como un problema de conducta. Niños que tienen respiración bucal, hipertrofia de adenoides, porque también, al igual que la rinitis, la hipertrofia de adenoides puede llevar a la acumulación del líquido en el oído y como consecuencia, entonces el problema auditivo. Tengo la dicha de ser docente en la Pucamaima y en este ciclo me tocaron docentes de escuelas públicas. ¡Qué bien! Sí, y me he dado cuenta en este trayecto de este periodo que ellas como maestras sacaron niños de su entorno que ellos sospechaban durante la clase. Me contaban que sospechaban que esos niños tenían un problema auditivo o del área de otorrino y que obviamente me lo externaron, pero que ya no tenían el conocimiento suficiente de dónde lo iba a referir o qué iba a hacer con esos niños y que no sabían cómo derivarlo. Y cuando tomaron la clase, pues vieron esa salida de derivármelo a mí, al hospital o a mi consulta privada, sospechando de que ese niño tenía algo más, descartar la parte orgánica antes de catalogarlo como un déficit de atención o de conducta. ¿Qué emergencias, accidentes comunes? Porque los niños pues juegan, se caen, le pasan cosas. Uno se vuelve un minuto y pasa algo, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son esas emergencias comunes que ve un otorrino que puedan llevar a un niño a perder la audición? Sabemos que los fuegos artificiales pues son un peligro, ocurren mucho en los meses a finales de año, pero ¿qué otro tipo de accidentes o cosas deberíamos cuidar o que suelen pasar que a veces no le damos la importancia? Se cayó y levantamos al niño y si vemos al niño bien, como que no le prestamos atención. ¿Qué tipo de accidentes que le puedan suceder a un niño nos pueden invitar a pensar que además debemos llevarlo al otorrino? Claro. La explosión o algún sonido fuerte, ir a un concierto, hasta en la iglesia, lo importante es una bocina, un sonido fuerte, donde el niño haya sido expuesto a ese sonido, puede causarle, igualito que a un adulto, ese sonido de tinnitus, el pitido, pero él no lo va a decir. Un pitido, lo que habría que ver es si luego de esa exposición el niño comienza a tocarse el oído, si presenta algún síntoma de alerta. Exacto. Basado en el oído, pero sabiendo que estuvo expuesto a una explosión, como dije, de algo, o en un concierto o en un sitio con mucho ruido. La introducción de objetos en el oído. He tenido muchos niños que me lo llevan porque el hermanito le entró un peine, un pincho, un objeto de algún juguete que sea fino y se lo entran espagueti sin cocinar, o sea, el claro, espagueti duro. La pasta cruda. Sí, la pasta cruda.
un sinnúmero de objetos. Entonces, puede ser un hermanito a otro, un primito a otro, en el colegio que se entran masilla, va a causar una molestia, infección o algún déficit auditivo corregible, modificable, porque esto no lo va a dejar sordo, pero sí va a causar un problema. La introducción de alguna bolita, pedacito de juguete, masilla, tierra, piedras, me ha pasado, me lo han llevado. Wow. Sí, por lo menos sí se puede solucionar. Y infecciones. También te iba a preguntar sobre eso. Los niños que sufren de infecciones a repetición, hay que tener la alerta de que puede haber una perforación timpánica. Ok. ¿Por qué? Porque ese niño cada vez que va a una piscina, una playa o se expone al agua, bota secreción. Eso no es normal. Entonces, sí puede ser una infección del conducto auditivo externo, pero lo más probable sea que ese niño tiene una perforación y que cada vez que se va expuesto al agua, esa agua entra al oído medio y genera una infección nueva. Y suele pasar desapercibido y verse normal también. Él sufre del oído. Él bota secreción cada vez que va a la piscina. Eso no es normal. Entonces, debe modificarse ese pensamiento y sí tener el pensamiento de que debemos ir al médico. O sea, el médico no es cuando hay ya una etapa terminal, no es cuando estamos tan mal que no aguantamos, porque así también me llegan muchos pacientes con un dolor que ya no aguantan más. Yo tengo 10 días con un dolor, pero ¿cómo lo aguantaste tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Hay dos cosas que me parece importante preguntarte. La mayoría de los niños, o muchos, van a clases de natación porque es importante aprender a nadar. ¿Cuál es el cuidado para estos niños? Estos gorritos, muchos los mandan a utilizar gorritos, algunos no se ponen los gorritos. ¿Qué es lo adecuado para niños que practican natación en cuanto al cuidado del oído? Si bien es cierto que esos son objetos, elementos que pueden ayudar a evitar la entrada de agua, no todos los niños, no todo el mundo va a tener la predisposición a hacer infecciones. Okay. De inicio, yo le digo, no le pongan nada. O sea, para ver cuál es el comportamiento. Claro, porque hay que tomar acción sin realmente ese niño nunca ha tenido una infección, nunca ha tenido un dolor de oído, nunca ha tenido complicación. A los míos yo lo puse en natación y nunca compré nada. Me preguntaba, en la misma natación me recomendaron una gota, que no lo voy a mencionar, pero X, que es preventiva. Y yo dije, pero no hay necesidad. Claro, a menos que él manifieste algo. Claro, o sea, no hay necesidad, pero bueno. Entonces, si el niño ha presentado alguna infección, se debe tomar precaución para que no vuelva a suceder. De inicio serían tapones para baño para niños, porque tienen un tamaño específico. Y hay tapones para ruido, entonces tenía que ser tapones para baño, que sea impermeable para el agua. Entonces, esta sería la primera opción y no se suelen poner cuando está infectado. Porque se infecta también el tapón y tú no sabes dónde se lo pusiste y se lo pasa al lado bueno. Sería estando sano como forma preventiva. Pueden usar gorros para baño, para la piscina, para también tapar el oído, pero como digo, siempre lo recomiendo cuando ya ha pasado algún evento. Si no lo es, tampoco es que es malo, pero tampoco es necesario. ¿Me entiendes? O sea, solamente si el niño ha tenido alguna eventualidad, pues entonces sí. Sabemos que la población escolar no lo componen solo niños regulares. También hay niños con condiciones y neurotípicos. Este tipo de niños suele tener hipersensibilidad al ruido en algunas condiciones. ¿Cómo se maneja o cuál debe ser el cuidado en cuanto a evaluaciones auditivas de estos niños? En tanto antes de la etapa escolar como en la etapa escolar. Claro. En los neurotípicos, que son los niños regulares, se debe realizar, como ya mencioné, al nacer, al año, a los 3 años. En los neurotípicos se suele realizar en la misma edad, usualmente al nacer y al año, pero entonces ya a partir del año, cuando se ve el déficit en el aprendizaje del lenguaje, pues entonces se toman conducta en evaluar el neurodesarrollo. Y ahí comienzan a realizarse otras pruebas, dentro de la que están, por ejemplo, el potencial evocado. Es una prueba más profunda donde se toman otros aspectos muy técnicos, pero realmente lo que se llega es a evaluar si toda a nivel
neuronal está funcionando y a nivel central está funcionando. Entonces, esas pruebas a un niño neurotípico y que tenga una audición normal no se suele realizar, sino otras pruebas como timpanometría y emisiones otoacústicas. Esas bastan para evaluar una evolución, crecimiento a nivel de su oído normal. Pero si hay alguna alteración, entonces se suelen hacer los potenciales evocados. A partir de ahí, se suele evaluar de la misma forma, porque esa molestia no es porque realmente incluso el ruido esté alto, es por hipersensibilidad de ellos. Es una hipersensibilidad y que muchas veces tú no vas a... Si están en una misma aula, por ejemplo, con otros niños, tiene que ser algo estándar. Ir llevándolo a ellos usualmente con un maestro sombra para ir dirigiéndolo. Y ya si realmente necesitan algo especial, pues se le dan sus terapias aparte. Vale. Hablábamos al principio que a los niños pues evidentemente le cuesta responder a un comando o a una indicación para hacer estas pruebas. Entonces, ¿cómo obtienes los resultados? A un niño normal, neurotípico, por debajo de los 6 años, puede ser un poco difícil tú hacer una prueba como una audiometría. Es una prueba objetiva en una cabina donde se pone un estímulo que el niño tiene que entender que ese es el estímulo y que cuando lo escuche en diferentes tonos debe responder. Eso complejo, es difícil. Claro, es complejo. Difícil. Es una orden compleja. Exacto. Que muchas veces se le hace difícil al paciente adulto. Entonces, se hacen otras pruebas que no dependen de su respuesta, como es la timpanometría. Es con un aparato, el cual se pone una oliva, un tip en el oído, como un audífono pequeño, como si fuera de los AirPods. Y se manda una presión al oído que debe ser respondida o tener el aparato una respuesta y da una gráfica. El niño simplemente tiene que quedarse tranquilo. Se solicita a la madre que el niño esté durmiendo o por lo menos tranquilo, no tiene que estar profundamente dormido, pero que no haya ruido, porque estos aparatos sí son sensibles al ruido, tanto interno del niño como externo del ambiente. Las emisiones otoacústicas, igual, un tip en el oído y debe mandar el aparato una emisión hacia la cóclea y la cóclea debe responderla. Si esto tiene una respuesta, pues entonces significa que la cóclea de ese niño está funcionando. A diferencia, la audiometría sí necesita una respuesta del niño. Por eso existe una audiometría de juego, que es el niño entre 4 a 6 años, porque también tiene que responderte en base al juego que tú estás realizando. Vale. Y ya en adultos, o sea, a partir de los 8 años se puede hacer la audiometría normal. Pero que siempre el niño, tú entiendas que el niño está entendiendo el procedimiento que se va a hacer y te vaya a responder. Si es un adulto, pero también tiene algún déficit cognitivo, síndrome de Down, tiene algún espectro autista, no se le puede hacer una audiometría. También se tiene que realizar o emisiones. Ni siquiera de leve acompañamiento. Es que yo entiendo que no tendrías una respuesta fidedigna que tú confíes totalmente. Entonces, debería hacerse unas emisiones o en los potenciales. Acabas de mencionar algo muy importante, los AirPods. Los niños ahora, me recordó el tema de los audífonos. Los niños, pues, después, en la época de pandemia, estábamos todos en casa. Y bueno, evidentemente los padres también estábamos en casa trabajando y se aumentó el uso de los audífonos para que ellos pudieran jugar sus videojuegos, jugar con la tableta o con el celular. Y en general, pues, a veces ellos ya te piden unos audífonos. El cuidado del uso de un niño con los audífonos en cuanto a los volúmenes y cómo eso puede afectar en la pérdida de audición a un niño. Muy importante porque, como dices, ha tenido mucho auge. Entonces, se necesita una cierta higiene porque si los audífonos andan rodando, van a tener una colección de bacterias, microorganismos que pueden llegar a infectar el oído. Número 2, si son de los que se introducen, van a hacer el mismo efecto que un hisopo y van a... Como los AirPods. Ir empujando el cerumen hacia adentro. O sea, en todo caso, para niños recomiendas los grandecitos, los de cintillo con las orejeras. Y demás. Sí, eso sería más recomendado. Entonces, ya vamos a la parte que a pesar de esos más grandes, que son externos, habría que controlar el volumen. Porque entonces, un volumen alto
por un tiempo mínimo de 15 a 30 minutos, eso genera un déficit auditivo. Entonces, wow, pero es un tiempo corto. Yo pensé que me ibas a decir días. no. Entonces, esa exposición puede generar daño en el nervio y más acumulativa. En general no es buena idea que ellos usen audífonos. No, porque es no muy tienen difícil control. que un padre vaya a tener el control del volumen a menos que se siente al lado. Y entonces se supone que tú estás también haciendo algo más. No, y además que como tienen el audífono gritan, entonces como que no se oyen y no hay un feedback Totalmente. de que correcto es cuál es la cantidad de volumen correcto. Sí, he tenido pacientes adultos como yo, pero que me cuentan que desde su adolescencia 13, 14, 15 años vienen escuchando música alta, ese rock que uno escuchaba y eso, y que ahora tienen sordera neurosensorial. Cuéntame de moderada. estas personas que tunean los carros, le ponen estas cornetas y se escuchan esos bajos hasta fuera del carro. O sea, que pasa y sientes hasta la vibración de las puertas. Totalmente. No, eso quedan sordos. Lamento decirlo así, pero es cierto. Porque es que depende el uso que le den, me refiero. Si lo hacen ellos trancados dentro del carro, la frecuencia con que lo usen todos los fines de semana es un daño acumulativo a las células sensoriales del oído y van a provocar un déficit obligatorio. Me pasa mucho con los DJ. Ok. Un DJ necesita escuchar la música que está poniendo. Claro. No puede. Hay unos reductores de sonido específico que es para una cantidad de decibeles que le permite escuchar, pero no tienen ese conocimiento y no lo usan. Entonces llegan a tener déficit auditivo. ¿Qué pasa con estos niños? A veces le decimos a la gente, baja el volumen, ¿sabes? Como que estás hablando muy duro. Los niños también, pues a veces les pasa, o pueden estar muy emocionados o expresivos, pero un niño que constantemente esté alzando la voz es un motivo de preocuparnos de que haya algún problema de audición. Sí, claro que sí, porque muchas veces uno mismo no se oye por tener cosa simple, no tiene que ser algo tan grave, un tapón de cerumen. Tú no te estás oyendo bien y tú levantas la voz, sube el tono para que te escuchen porque tú estás hablando bajito. Entonces, igual, son técnicas, tips, señales que deben hacer, llevar a ese niño a evaluar antes de que pueda aparecer otra cosa, porque sería preventivo igual. Las vacaciones de verano son propensas a que la familia viaje en avión. Cuéntame de qué cuidado debemos tener con los oídos de nuestros niños cuando van a abordar un avión, porque sabemos que la diferencia de presión en la cabina del avión, pues evidentemente puede afectarlos. Entonces ves a esos papás que de repente le dicen, mastica chicle, o sea, sabes que todo en la cultura general hay como que cuando te duele el oído y que ponte una gotica de orégano orejón, que me imagino que aquí, exacto, por montón. No está mala la idea, porque se supone que de forma fisiológica, normal, el oído debe regular esa presión que va cambiando durante el ascenso y el descenso del avión. Ok. Pero hay situaciones que no te permiten que pase de forma fisiológica, como una gripe previa al vuelo, que el niño tenga hipertrofia de adenoides, que el niño tenga rinitis, sinusitis. Entonces, eso va a hacer que haya ya una inflamación previa en la nariz que no va a permitir que esa trompa de Eustaquio que está inflamada funcione bien. Okay. Y lo que hace es que se entra cuando vamos en ascenso en el avión, va saliendo presión del oído y se siente como, ay, se me tapó. Pero no genera mucha molestia. Ahora bien, cuando ven descenso y ese descenso lo hace un piloto nuevo, muy rápido. Wow. La presión es muy brusca y entra presión adentro del oído medio y suele doler mucho, dar mareo, dar tinnitus y desestabilizar cualquier persona, porque lo digo por experiencia propia. Y he estado en vuelos donde los niños lloran en ese mismo momento. Entonces, sí, una forma preventiva, darle el biberón, darle chupa, bobo al niño, darle snacks si son más grandes o de juguitos que tengan sorbete, popote, para que succionen, porque la succión, el masticar, abre y cierra la trompa de Eustaquio y va a ayudar a que de ella, por sí sola, aunque no lo esté haciendo, abre y cierre para liberar esa presión que está entrando.
Hay personas que suelen quejarse de que los niños lloran en los aviones. Me imagino que tiene que ver, en algunos casos, pues la diferencia de presión puede generarle esta molestia, porque son estos niños que probablemente estén llorando en el avión por eso. Los puede llevar a un nivel de malestar que ellos puedan manifestar de esa forma, sobre todo en bebés. Si ese llanto inicia al momento de despegar y luego cuando va bajando, aterrizando, lo más probable sea por eso. Hay que tener un poco más de empatía con las mamás que están viajando con sus bebés. Hay que vivirlo para saberlo, porque yo tenía ganas de llorar la vez que me pasó. ¿En serio? Y yo había bajado muchísimas veces antes que eso me pasara. O sea, como médico y otorrino, sé lo que pasa, pero quizás una madre ve al niño llorando y no sabe. Claro. Y uno le da desesperación. Porque no piensa en los demás. Le está molestando y exacto. todo. Sí. Entonces, el punto es que es un dolor tan grande, más el vértigo que te da, más el dignitud, el sonido, más toda la incomodidad de tu alrededor. Claro que te da ganas de llorar, no digo yo un bebecito. Vale. Sí. ¿Con qué es la etapa ideal para hacerle estas evaluaciones auditivas previo a la escolaridad? O sea, o ya anual cuando te estás haciendo cada año, cuando te toque ingresar al nuevo nivel escolar, ¿es el buen momento para hacerte esta evaluación? Sí, ya que se hicieron la del nacimiento, la del año, y ya está en una etapa escolar, es importante porque muchos padres lo ven como, ¿qué tanto piden en el colegio? Probablemente, si no se lo pidieran en el colegio, usted no se lo hiciera. Porque el niño está bien, está sano. Entonces es una forma preventiva. Porque no tenemos esa cultura, volvemos al punto de por qué no vamos al otorrino hasta que tenemos un súper dolor de oído. Totalmente. Entonces es una oportunidad anual con un buen momento para realizarlo antes que el niño padezca de una enfermedad, de poder detectarlo. Entonces, yo realmente lo veo acertado, esa petición de los colegios, porque así también pueden detectar qué niños tienen algo orgánico y quién tiene algo conductual. Porque si el niño tiene ciertas actitudes, pero sus pruebas auditivas salen bien, pues entonces hay que derivarlo a psicología del colegio, a alguna terapia, para que pueda rendir el 100% en su ámbito escolar. Pero si por defecto, si tiene algo orgánico, pues entonces referirlo al otorrino para que pueda darle el tratamiento y que ese niño también pueda rendir. Vale, ¿la pérdida de audición es hereditaria? ¿Hay algún factor que si nuestros padres tuvieron problemas de audición, nosotros podamos heredar algún tipo de problema en la audición? No totalmente, o sea, sí hay factores hereditarios, pero no todo el mundo que tiene una pérdida auditiva es por eso. Entonces, todo el que tenga un familiar, madre, padre, tíos, primos, que tenga algún déficit auditivo, debe tener la precaución de que podría también tener a un déficit auditivo. Puede ser incluso, como se llama la presbiacusia, después de los 45 años, pues que vaya habiendo una pérdida auditiva. Entonces, sí debe tomarse en cuenta, más no todo el mundo que tiene una pérdida auditiva porque algún familiar lo tenga. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del capítulo. Antes de irnos, dinos tu información. ¿Dónde das consulta? ¿Cuáles son tus redes sociales y dónde te podemos encontrar para llevar a nuestros niños a hacerse esta importante evaluación? Y no solo por eso, sino porque realmente cuando tengamos un inconveniente o de manera preventiva, como que es lo correcto. Claro. Yo estoy ubicada en el Centro de Obstetricia y Ginecología de la Avenida Independencia, en Gascue, en el 5º piso, consultorio 2. Allá estoy dando consulta de lunes a viernes en diferentes horarios, pero todos los días de lunes a viernes. Okay. Y tengo la disponibilidad de hacer pruebas auditivas allá en Audire. Es un bloque dentro de mi consultorio donde tenemos disponible audiometría, timpanometría, emisiones otoacústicas, emisiones para los niños recién nacidos. Tenemos también la disponibilidad, como es un centro de ginecología, de que si los padres, las madres están haciendo sus chequeos postparto, pues entonces también pueden aprovechar y hacerla en esos Comentaste algo importante y no quiero dejar de decirlo antes de despedirnos del capítulo. La formación de los maestros y de los profesores. ¿Dónde obtienen información de este tipo de educación al respecto que es tan importante? Totalmente. Todos los docentes, maestros,
deberían tener este conocimiento. Ahora bien, esto es un plan del Estado que dio unas becas sobre una maestría de patologías en el lenguaje. Realmente yo doy docencia en la Pucamaima. La verdad que si hacen averiguaciones sobre las maestrías allá, pues entiendo que pueden obtener información sobre esto, porque realmente ayuda a complementar ya su conocimiento y su trabajo en el día a día para poder detectar en el momento oportuno estos niños que tengan algún déficit y puede intervenirse. Porque eso es lo importante. Claro. No es tan importante que si el niño tiene o no alguna condición, es poder brindarle lo que ese niño necesita para que pueda tener un desarrollo y para sí como individuo, pero también para la sociedad. Bueno, nos despedimos de nuestro podcast Crónicas de Salud, agradeciendo a todas las personas que nos siguen durante esta temporada, cada capítulo, agradeciendo la presencia de estos invitados de lujo que en cada capítulo nos acompañan con el motivo de prevenir en salud, que es la manera correcta pues de darle un seguimiento adecuado, no solo esperar cuando tengamos alguna patología o padecimiento. Y nada, les deseamos un feliz resto del día.